¿Qué pasaría si te dijera que existe un club de Bundesliga que durante décadas decidió competir contra equipos con presupuestos mucho mayores sin cambiar su forma de hacer las cosas? Un club que apostó por los jóvenes, por la educación, por la sostenibilidad y por la paciencia. Y que, contra todo pronóstico, terminó llegando a una final europea. Herzlich willkommen. Esto es Herz Bundes y continuamos con nuestra serie Encontrando tu equipo ideal, versión Bundesliga. Hoy viajamos hasta el suroeste de Alemania, hasta las puertas de la Selva Negra, para hablar del SC Freiburg, uno de los clubes más particulares de todo el fútbol alemán. Y si buscas un equipo que represente exactamente lo contrario al fútbol hipercomercial moderno, probablemente acabas de encontrarlo. El camino de Freiburg. Porque para entender al Freiburg hay que empezar por una palabra: paciencia. Mientras otros clubes cambian de entrenador después de 5 partidos malos, en Freiburg existe una filosofía completamente diferente. Aquí los proyectos se construyen con tiempo, se desarrollan jugadores y se entiende que los resultados son consecuencia del trabajo, no una obligación inmediata. Y eso tiene todavía más mérito cuando hablamos de un club que históricamente ha tenido muchos menos recursos que los grandes de Alemania. El Freiburg entendió que no podía competir con el Bayern, el Dortmund o los grandes inversores gastando más dinero que ellos. Así que decidió competir de otra manera. Desarrollando talento, formando jugadores y creando una estructura que permitiera que el club siguiera siendo competitivo incluso cuando sus mejores futbolistas terminaban marchándose. Ese es el famoso Freiburg Way, el camino de Freiburg. Su academia combina formación futbolística con educación académica, porque el objetivo no es simplemente fabricar jugadores profesionales, sino formar personas. Y esa filosofía está integrada en toda la estructura del club. De hecho, la academia ha producido jugadores como Matthias Ginter, Christian Günther, Sebastian Kehl o los hermanos Slotterbeck. Es decir, el Freiburg no solamente compra talento, lo cultiva. Y eso cambia completamente la relación que tienes con el club. Un club que juega como vive. Además, hay algo que hace que Freiburg y su ciudad parezcan hechos el uno para el otro. La ciudad de Friburgo está ubicada junto a la Selva Negra y tiene una identidad profundamente vinculada con la naturaleza, la sostenibilidad y una forma de vida mucho más tranquila que la de otras grandes ciudades alemanas. Y el club refleja exactamente eso. Su estadio actual, el Europa Park Stadion, sustituyó al histórico Dreisam-Stadion, pero el cambio de casa no significó abandonar esa identidad. El Freiburg incluso convirtió la sostenibilidad en parte de su infraestructura, con una enorme instalación solar sobre el estadio. Pero lo verdaderamente interesante es que esa filosofía no se queda en el edificio. También aparece en la forma en que el club trabaja. No hay necesidad de reinventarse cada verano. No hay que fichar 10 nombres para demostrar ambición. Y cuando un entrenador necesita tiempo, se le da tiempo. Eso explica por qué Volker Finke pudo dirigir al club durante 16 años y por qué después Christian Streich se convirtió en una figura prácticamente inseparable de la identidad del Freiburg. La afición, pasión sin necesidad de guerra. Y aquí llegamos a una de las cosas que más me gustan del Freiburg. Su afición es apasionada, pero no necesita convertir cada partido en una guerra civil. Antes de los encuentros, la ciudad comienza a llenarse de aficionados que se desplazan hacia el estadio en bicicleta y tranvía, algo que encaja perfectamente con la identidad ecológica de Friburgo. Y alrededor del estadio aparecen las clásicas salchichas, cerveza y conversaciones entre aficionados locales y visitantes. Pero cuando llega la hora del partido, la tranquilidad desaparece. La Nordtribune se convierte en el corazón del estadio y sus aficionados mantienen el apoyo durante los 90 minutos. Y hay una diferencia importante. La pasión no está basada exclusivamente en insultar al rival. La prioridad es empujar a los propios jugadores. Eso genera una atmósfera bastante particular, un estadio ruidoso y apasionado, pero al mismo tiempo familiar y comunitario. Y quizá el mejor ejemplo de esa mentalidad aparece cuando el equipo pierde. Porque en Freiburg, si los jugadores lo dejaron todo sobre el campo, la afición puede reconocerlo incluso después de una derrota. Aquí no existe esa sensación de que perder un partido significa que todo el proyecto está condenado. Hay una comprensión mucho mayor de lo que representa el club. Y eso, sinceramente, es bastante raro en el fútbol moderno. El Baden es Baden Derby. Pero evidentemente no todo es paz, bicicletas y salchichas. Porque el Freiburg también tiene su rivalidad regional con el VfB Stuttgart. El llamado Derby de Baden tiene detrás una rivalidad territorial mucho más amplia entre Baden y Württemberg. Y aquí aparece una diferencia interesante. No estamos hablando de un clásico marcado por décadas de violencia o una enemistad absoluta. Es una rivalidad principalmente regional, con desplazamientos masivos, cánticos,
tifos y mucha competencia deportiva. Y quizá precisamente por eso resulta tan interesante. Porque demuestra que una rivalidad no necesita terminar en una batalla campal para tener identidad. El Freiburg quiere demostrar que puede competir contra uno de los grandes clubes de la región sin renunciar a su propia personalidad. Y cuando ambos se encuentran, esa tensión aparece inmediatamente. La temporada que cambió todo. Si tenemos que escoger la temporada más importante de la historia del Freiburg, hay que viajar hasta 1994-95. El club acababa de regresar a la primera división y nadie esperaba demasiado de ellos. Pero aquel equipo terminó tercero. Y por si eso no fuera suficiente, en el camino llegó una de esas victorias que se convierten en parte de la mitología de un club, un 5-1 contra el Bayern Múnich. El Freiburg terminó clasificándose por primera vez para competición europea. Un equipo pequeño acababa de demostrar que no necesitaba convertirse en un gigante para competir con ellos. Y esa temporada terminó convirtiéndose en una especie de declaración de principios. El Freiburg podía ser pequeño. Podía tener menos dinero. Pero no tenía por qué sentirse inferior. Pero si alguien pensaba que el Freiburg ya había alcanzado su techo, la temporada pasada 2025-26 decidió responder de la manera más absurda posible. El club alcanzó por primera vez en su historia una final de la Europa League. Después de superar eliminatorias contra Genk y Celta, y de remontar una semifinal contra el Sporting Braga, el Freiburg llegó hasta Estambul para enfrentarse al Aston Villa. Y sí, la historia no terminó con final feliz. Aston Villa ganó 3-0. Pero incluso perdiendo, Freiburg consiguió algo que parecía imposible para un club de sus características, llevar su modelo hasta una final continental. Y eso, para mí, vale muchísimo más que simplemente mirar una vitrina y contar trofeos. Porque demuestra que su filosofía no funciona solamente cuando todo sale perfecto. Funciona incluso cuando compites contra estructuras muchísimo más grandes que la tuya. Los hombres que construyeron la identidad. Y cuando hablamos de Freiburg, hay dos entrenadores que prácticamente aparecen en cualquier conversación. El primero es Volker Finke. Llegó en 1991 y permaneció hasta 2007, convirtiéndose en el entrenador que profesionalizó y consolidó al club en el fútbol alemán. El segundo es Christian Streich, un hombre que pasó prácticamente toda su vida futbolística en Freiburg, jugador, entrenador de juveniles, asistente y finalmente entrenador del primer equipo. Streich estuvo al frente durante más de una década y terminó convirtiéndose en mucho más que un técnico. Era una representación humana de lo que el club quería ser. Sus ruedas de prensa podían hablar de fútbol, pero también de educación, política, sociedad o literatura. Y eso explica perfectamente por qué su salida en 2024 fue mucho más que el simple adiós de un entrenador. Era el final de una era. También hay que mencionar a Nils Petersen, uno de los grandes goleadores de la historia reciente del club y uno de los delanteros más queridos por la afición, además de Joachim Löw, que antes de convertirse en campeón del mundo con Alemania también dejó su huella como jugador del Freiburg. El detalle que resume al Freiburg. Y hay un detalle que me parece perfecto para cerrar la historia. El escudo del Freiburg tiene un grifo, una criatura mitológica que combina características de águila y león. Su origen está relacionado con la tradición heráldica de la ciudad y con la historia de los Arringen, la familia vinculada a la fundación medieval de Friburgo. Y me gusta porque representa bastante bien al club. No necesitas ser el animal más grande para sobrevivir. Necesitas saber quién eres. ¿Por qué deberías seguir al Freiburg? Entonces, si estás empezando a ver fútbol alemán, ¿por qué deberías seguir al Freiburg? Porque es uno de los pocos clubes que todavía demuestra que competir no significa necesariamente gastar más dinero que los demás. Aquí tienes una estructura que apuesta por los jóvenes, una academia que combina fútbol y educación, una afición profundamente conectada con su ciudad y una filosofía que entiende que los proyectos necesitan tiempo. Y además tienes algo que últimamente escasea muchísimo en el fútbol. Una identidad reconocible. El Freiburg no necesita parecerse al Bayern. No necesita convertirse en Dortmund. No necesita competir por quien ficha al jugador más caro. Su objetivo es mucho más sencillo. Seguir siendo Freiburg. Y después de haber pasado de luchar por sobrevivir en el fútbol alemán a disputar una final europea, creo que ya podemos decir que ese modelo funciona. Así que si buscas un equipo que represente la paciencia, el desarrollo, la comunidad y la capacidad de competir sin perder el alma, quizá acabas de encontrar tu equipo ideal. ¿Tú seguirías a un club como el Freiburg precisamente por su filosofía, aunque probablemente nunca tenga el presupuesto de los grandes? ¿O para ti un equipo necesita aspirar constantemente a ganar títulos para merecer tu apoyo? Te leo en los comentarios. Esto fue Herz Bundes. Bis Bowl.